definitivas. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre esto que se ha llamado en general los Erasmus rurales, en definitiva, los diversos programas que han ido apareciendo en las universidades de prácticas en el medio rural. Es decir, prácticas de alumnos de grado, de alumnos de posgrado en el medio rural. Que es una cosa, paso con esto, ¿verdad?, relativamente nueva, de hace unos pocos años, como vamos a ver, sobre la que me parece que hay poco conocimiento. De hecho, pues por eso me metí en este asunto. Bueno, por eso y porque yo coordino el programa de mi universidad. Y entonces, pues dices, vamos a ponernos a coordinar algo, pues vamos a enterarnos qué hay, ¿no?, qué están haciendo en el resto de universidades. Y que me parece, por otro lado, que es un tema tremendamente interesante. Y aquí luego iré más a esa parte más cualitativa, a lo que te cuentan los alumnos que han venido y que alguno de ellos pues, te dice que le ha cambiado la vida el irse 2 meses a estar en un pueblo, ¿no? El objetivo, pues hacer un poquito de historia de esto, o sea, conocer, hacer el periplo de cómo hemos llegado hasta el día de hoy, en el que hemos escuchado antes al secretario general decir que considera que debe haber cerca de 1000 alumnos que han hecho este año prácticas. Luego me ha confesado que no tienen el número todavía, pero por ahí andará, ¿no? Y luego, en un segundo lugar, pues caracterizar un poco esto, es decir, ¿quién va? ¿Qué alumnos van? ¿Cómo son? ¿De qué disciplinas? ¿Más hombres, más mujeres? ¿Dónde van? ¿Qué entidades han pedido que de alguna manera las universidades les envíen estudiantes? ¿Para qué tareas? Bueno, y de alguna manera el futuro va a ser pues entrar en cuestiones un poco más cualitativas de analizar qué es lo que ha pasado realmente. Ha ido un alumno de arquitectura a un estudio que está en un pequeño pueblo a hacer fotocopias, o verdaderamente ha hecho algo que merece la pena, ¿no? Todo esto ha tenido, evidentemente, pues es bastante llamativo y ha tenido pues, una gran presencia en medios, en televisión, en periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente pues, lo hayáis visto en algún caso, ¿no? La metodología ha sido pedestre, ha sido, pues vamos a buscar qué es lo que hay, entonces, porque no hay nada recopilado, más allá de una memoria del programa Campus Rural que ha hecho el Ministerio. Lo que pasa es que es una memoria incompleta, porque ya vamos a ver que hay muchas más cosas, además de ese programa, ¿no? Entonces ha sido rastreo por las webs, búsquedas en Google, me aparece que en no sé qué universidad hay no sé cuántos. Ha sido un proceso tedioso, es de esas cosas que cuesta mucho más la recopilación y el tratar de poner en una sola base de datos todo lo que hay, que su análisis y su explotación, ¿no? La memoria, que ya he hecho práctica, y luego en algunos casos en los que no había nada de información en las webs, lo que he hecho es pues contactar con las universidades, que os podéis imaginar con un éxito relativo, ¿no? Algunas han contestado, otras no han contestado. Lo digo porque en muchos casos este tipo de prácticas hay un anuncio en la web y luego te remiten a las webs que son cerradas de prácticas de las universidades. Si quieres, métete aquí. Claro, si no tienes clave, no puedes entrar ahí, no puedes saber. Luego, la información que aparece de cada una de ellas es tremendamente distinta. En algunos sitios, pues podría saber, por ejemplo, porque aparecía el nombre completo del alumno o alumna en prácticas, podía saber de qué licenciatura era, de qué grado, mejor dicho, si era hombre y mujer, etcétera, etcétera. En otros sitios lo que te dicen es el carnet de identidad, número no sé qué, letra no sé cuántos, ha hecho prácticas en tal ayuntamiento o en tal localidad. Ni siquiera se sabe en qué entidad, ¿no? Entonces, ha sido complejo el reconstruir esa situación. Y luego, por otro lado, y eso lo he sufrido como coordinador del programa en mi universidad, ha sido también muy complejo el seguimiento de los alumnos, porque claro, un alumno pide una práctica, se le concede y entonces empieza, no, que yo lo voy a renunciar porque me han concedido otra cosa, porque me voy, porque tal, porque no. Entonces,
muchas webs de universidades donde la información está muy detallada, pues al final es rastrear en modificación de la notificación, no sé cuántos, modificación 1, 2, 3, 4, decimosexta, porque bueno, se han cambiado. Y luego también me interesaba, aunque esto no he podido profundizar, pues esto es, como decimos en los congresos, ¿no? Esto trabajo en progreso, ¿no? Estamos en ello. Me interesaba saber por qué algunas universidades han tenido un exitazo impresionante con este programa, es decir, pues han cubierto las 15 o las 20 plazas que ofrecían y tienen 40 alumnos en lista de espera, y otras no han cubierto ni siquiera esas 15 plazas que ofertaban. Lo cual, bueno, quería saber un poquito por qué ocurre esto, ¿no? Resultados, aquí es donde más he sufrido, porque aquí había que poner una cosa, tenía mapas, tenía cosas, bueno, poner una cosa. Bueno, ¿cómo ha crecido esto? Pues estos son los programas que he localizado, lo cual no quiere decir que no haya más, pero al menos son los localizados. Nos olvidamos del año 22-23 porque la mayor parte de los programas no ofrecen, como ocurre con el del Ministerio, todavía los datos, ¿vale? Sí que vemos una cosa clara, y es que hay un antes y un después de la puesta en marcha del programa Campo Rural del Ministerio. Al final es un programa en el que en la primera edición entraron 37 universidades, en la segunda edición han entrado 47, por tanto, bueno, eso supone un peso muy grande. Lo primero que yo he rastreado es del curso 2015-2016, es el Practicum Odisseu que se oferta para las universidades catalanas, que como veis pues ha tenido continuidad, ha ido creciendo el número de alumnos que optaban a esas prácticas, excepto en el momento en el que ya ha entrado en marcha el Erasmus Rural, el Campo Rural, perdón, y en ese momento estoy refiriéndome, puedo señalar, ¿verdad? Estoy refiriéndome a esto, ¿no? Iba en crecimiento y al final, pues ya con la entrada del Campo Rural se ha detenido, o al menos se ha estabilizado. La segunda iniciativa corresponde a la Universidad de Zaragoza. Tenemos aquí a Raúl Lardíez, que tiene unos convenios con las diputaciones de las 3 provincias para ese programa que llaman Programa Desafío, y que pues efectivamente empezó 2 años después, en el 17-18, y ha ido creciendo también, como vemos, pues hasta el punto, como siempre, de la llegada del Erasmus Rural, del campo rural. Otros programas, quizás más pequeñitos en número de alumnos, el Talent Impulse Rural de la Jaume I de Castellón, interesante porque distingue entre prácticas de alumnos y otro tipo de ayudas que son ya para establecerse en el mundo rural una vez que han acabado, que se pusieron en marcha, pues como veis, en el 2021-22. Ese mismo año también aparecieron los programas de la Universidad de Castilla-La Mancha, el programa de la Universidad Pública de Navarra, que se llama Raíces Sustrayac, y el programa de la Universidad de Alicante. Al año siguiente aparecieron los programas de La Rioja y el ya repetido Campus Rural. Y por último, en este último año, en el 2022-23, fue cuando nosotros, desde la Universidad de Navarra, pusimos en marcha este programa Revitalizar el Patrimonio Rural. Algunas cuestiones así generales para caracterizar cómo ha sido este proceso. Actualmente tenemos cerca de 50 universidades implicadas. Estaremos probablemente en torno a esos 1000 estudiantes, que han sido los que han ofertado desde campo rural. Lo que pasa es que el secretario general me ha dicho que no han cubierto las plazas, no sabe cuántas hay, pero no han cubierto. En cualquier caso, sumados al resto de programas, probablemente pues podamos estar en torno a esas 1000 prácticas. Una gran variedad en cuanto a tipo de perfiles. Esto ya acaba de sonar, aunque no lo hayáis visto. Me refiero a que hay gente de ciencias sociales, hay gente de humanidades, hay gente de ciencias de la salud, etc. Es decir, esto para mí ha sido una sorpresa, porque pensaba que iba a estar mucho más focalizado en algunas disciplinas. Sin embargo, ha sido muy amplia la acogida.
Prácticamente todas las provincias tienen alumnos que han ido en prácticas. Y como veis aquí, pues no lo veis aquí, en realidad no lo veis. ¿Esto lo puedo quitar de alguna manera o lo puedo subir? Sí, subir, sí, ¿no? Pues hay más entidades públicas que privadas, es decir, casi todo han sido ayuntamientos, etcétera. En segundo lugar, pues básicamente empresas de distinto tipo, pero luego también hay asociaciones, fundaciones, etcétera. Según la memoria de Campus Rural, dicen que está equilibrado, un poquito más de entidades privadas que de entidades públicas. Yo por el resto de programas veo que hay más entidades públicas que privadas, pero bueno, es una cuestión a seguir estudiando. Y luego una fuerte participación femenina. Es bastante, no llamativo, porque yo ya esperaba que esto fuera así, ¿no? Pero es sobre todo en determinadas áreas, ciencias de la salud, etcétera, pues gente que va a residencias de ancianos en pequeños pueblos a cuidar, etcétera, pues hay bastante participación femenina, desde luego más de un 50%, estará quizás en torno al 55% de mujeres con respecto a varones. Bueno, algunas conclusiones ya para acabar. Primero, el éxito. Es que en unos pocos años hemos pasado de la nada a 1000, ¿no? Es decir, es un crecimiento. Hemos pasado de unas pocas universidades localizadas en Cataluña a cerca de 50 universidades, toda España, etc. No he hablado, pero hay también, han aparecido, al menos he logrado encontrar un par de proyectos europeos que pretenden exactamente lo mismo, prácticas de alumnos en el medio rural. Lo que pasa es que en este caso, en el medio rural, viniendo de universidades europeas, ¿vale? De la misma manera que los alumnos españoles van a otros países a realizar esas prácticas. Una valoración magnífica. Esto ya es más cualitativo, quizás en el informe del Ministerio se dice algo y quizás, pero vamos, sobre todo por la experiencia que he tenido, tanto las entidades como los alumnos hacen una valoración magnífica de este tipo de experiencias, ¿eh? Es experiencia inmersiva de vivir unos meses en una comunidad que en muchos casos les es ajena porque son urbanitas y nunca han tenido esa aproximación y les ha resultado muy interesante y muy gratificante. Y poca implicación del mundo académico. Yo aquí esperaba encontrarme que las universidades hubieran hecho, digamos, un poquito más de esfuerzo, de vinculación con esos alumnos que han ido al mundo rural, y en muchos casos pues se ve que no la ha habido. De hecho, yo achaco, esto es una hipótesis, que el hecho de que muchas universidades no se hayan llegado a cubrir las plazas es porque no ha habido profesores detrás de los alumnos, informándoles, animándoles, proponiéndoles temas de prácticas, etc., ¿no? Me da la impresión de que ahí falta un poquito de implicación por parte del mundo académico para que verdaderamente pues esto funcione mejor. Orientaciones futuras, pues continuar, seguir, mejorar la base de datos que, como digo, todavía es incompleta. Estudios cualitativos. A mí me ha interesado mucho, yo no soy de estudios cualitativos, pero me ha interesado muchísimo lo que me han ido contando los alumnos y creo que hay que conocer mejor esa experiencia, ¿no? Qué imagen tienen del mundo rural antes de ir, qué imagen tienen del mundo rural después de ir, qué expectativas ven a ese mundo rural. Me parece muy interesante. Y analizar la repercusión de lo que han hecho. Es que lo que han hecho ha servido para algo, les ha venido bien a las empresas, les ha venido bien a las entidades, no han sabido qué hacer con el alumno y lo han puesto allí en una mesa no sé, a jugar al móvil. Creo que es algo que debemos saber porque se está invirtiendo dinero y por tanto pues merece la pena que sepamos si ese esfuerzo es verdaderamente, más allá de la experiencia del alumno, es rentable para el mundo rural. Y esto es todo. Perdón, al final...
Bueno, empezamos por el tiempo. ¿Hay alguna pregunta final? De esto que me contabas, ¿no hay cuestionarios que pagan a los estudiantes y a las empresas? Sí, sí. Nosotros, sí. Vale, claro. No sé qué hace cada universidad, ¿vale? Porque aquí cada uno ha montado el programa como ha podido y como ha querido, ¿no? En el programa Campus Rural lo que hicieron precisamente para tener esta cosa más cualitativa es montar un pequeño seminario en Cuenca con un grupín pequeñito de gente que había estado, de esos casi 400 alumnos que fueron dentro del programa Campus Rural, parece que eran 15 o 20, una cosa así, los juntaron, hicieron allí unas dinámicas y de ahí pues sacaron ideas bastante, por lo que yo he visto, bastante coincidentes con lo que yo tengo de mis alumnos. Yo, digamos, he coordinado 30 alumnos, 33 que luego se bajaron a 30, y de esos sí que tengo información más cualitativa. Lo que hayan hecho otros, desde luego, esto no aparece en las webs, no lo he encontrado en ningún sitio. El ministerio lo que hace es pedir a las universidades que les manden los datos y, como digo, ese programa del ministerio fue el que hizo la reunión en Cuenca con unos cuantos para tirarles de la lengua, para sacar ideas de cómo había ido. Las condiciones de cómo cada universidad trata a los alumnos, que les paga más o menos, quién da el camino, es un poco de cada uno. Lo que quiera y lo que pueda. A ver, las 37 y ahora 47 universidades que han entrado dentro del programa Campus Rural, pues están obligados por las normas que pone el Ministerio y por las condiciones, que son 1.000 euros al mes, residir en la zona o a 20 kilómetros del sitio donde van a trabajar, 3 meses mínimo de estancia, etc. Hay una serie de normas, entonces esas universidades han entrado ahí. Por ejemplo, tu universidad está en los dos, está en Campus Rural y tiene sus convenios con las diputaciones y las condiciones son diferentes. ¿Muy diferentes? No, pero digamos adaptados. Cada uno, ya digo, ha tenido sus... Por ejemplo, en el programa que yo he coordinado, una condición necesaria era que las prácticas se realizaran en Navarra. En Campus Rural se promueve todo lo contrario, se promueve, un 20% más o menos lo han conseguido, que los alumnos de una comunidad autónoma o al menos de una provincia hagan su práctica en otro sitio, precisamente para ver otras realidades, etc. Entonces, ya digo, tenemos unos cuantos programas y cada programa tiene sus normas, parecidas casi todas, pero cada uno lo suyo. Oye, y la otra curiosidad es quien se apunta al programa, ¿lo hace voluntariamente siempre o es una bolsa residual y si no se llena te mandan cuando te hayan apuntado? No, uno se apunta, es voluntaria, la vinculación es voluntaria, sí, sí. El procedimiento es, las universidades abren un periodo en el cual entidades locales, entidades del territorio, solicitan alumnos en prácticas con un perfil. Posteriormente se publican esos perfiles, se dice tal pueblo, tal ayuntamiento quiere una persona del grado de económicas para hacer no sé qué. Y posteriormente eso se abre. Y entonces lo que hacen las universidades es seleccionar en función del currículum, del expediente académico. Entonces seleccionan una persona, si hay más de uno, pues quedan en lista de espera. Ese es el procedimiento habitual. Muchas gracias. Habrá que seguir. Ya que estamos, habrá que terminar publicando algo, si se puede. Muy bien, pues con esto damos por concluida esta sesión de comunicaciones. Y bueno, continuamos esta tarde. Hasta luego.